¿Cómo es el tema del skincare? Era el típico paciente que después llegaba alegando que quería El tranquilamente. tratamiento para los mayores de 50 impalpable es ácido hialurónico. Es lo principal ocupar por lo menos un bloqueador solar. Él no tenía ningún producto, que no se lavaba el rostro, ni siquiera ocupaba bloqueador solar. Todos los pacientes son distintos. Sea en box o en casa funcione súper bien. Entonces, hay 3 puntos fundamentales que el paciente siempre tiene que tener claro. Bienvenidos a este primer episodio de La Metamorfosis, un espacio para todos ustedes en el cual nosotros vamos a estar conversando no solamente de la medicina estética, sino que además del estilo de vida, de cómo nosotros podemos vivir una vida que vaya a la par con el antienvejecimiento o más bien con la longevidad que hoy día tanto se está hablando. Hoy día tenemos una invitada muy especial. Hoy día tengo el gusto de presentarles a la doctora Macarena González, especialista en dermocosmética, cirujano dentista de profesión y también hace medicina estética hace bastantes años, así que tiene muchísima experiencia. Bienvenida, Maca. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme a este podcast. La verdad es que estoy muy emocionada de que vayamos aprendiendo distintas cosas, sobre todo los cuidados que podemos ir haciendo en casa y el complemento perfecto para la medicina estética. Cuéntame, Maca, ¿qué es lo que te motivó a meterte en el mundo de la dermocosmética y cómo influye eso en nuestros pacientes? La verdad es que ¿por qué decidí empezar a ver todo este tema de los productos que podían ocupar los pacientes en casa? Porque yo veía mucho la diferencia al paciente que no hacía nada, que no tenía ningún producto, que no se lavaba el rostro ni siquiera ocupaba bloqueador solar. Era el típico paciente que después llegaba alegando, que quería más, que no veía resultados. Entonces ahí empezamos a complementar los tratamientos en casa, las rutinas de skincare y veíamos que el resultado era mucho mejor. O sea, que se Se potenciaba completamente, porque una cosa es lo que uno hace aquí en Vox cuando estamos haciendo todos los tratamientos de medicina estética, pero otra cosa es lo que hace el paciente todos los días, porque eso también influye mucho en lo que está haciendo en casa y también su vida, los estilos de vida. Es súper importante que tengamos como un complemento en toda nuestra vida para lograr tener los mejores resultados de los tratamientos que estamos haciendo acá en la clínica. Oye, Maca, mira, y cuéntanos así para que todos los pacientes, todas las personas que nos están escuchando puedan entender con mayor facilidad. ¿Cómo es el tema del skincare? Dime tú primero por qué o cuáles son los fundamentos de que realmente sea necesario tener o usar un skincare diario. La verdad es porque es tan importante porque cuando nosotros trabajamos acá en medicina estética, estamos trabajando muchas veces en una capa más profunda. Cuando trabajamos con skincare en casa, vamos a estar trabajando en la capa que ve el paciente. Entonces, claramente va a empezar a ver más resultados. Si ya estamos trabajando en capa profunda, vamos a trabajar en capa superficial, que es la epidermis en este caso, donde se trabaja con todo lo que son los cosméticos, va a potenciarse completamente. Pero eso se va a ver, por ejemplo, más luminosidad, Se va a ver más hidratación, más luminosidad, va a sentir la piel diferente y el hecho de solamente ya aplicarse también bloqueador le va a ayudar mucho al antienvejecimiento. O sea, es lo principal ocupar por lo menos un bloqueador solar. El paciente tiene que entender que también no es lavarse el rostro con el mismo jabón que se lava el cuerpo, sino que también es importante limpiar nuestro rostro para que todo lo otro que nosotros estamos ocupando, ya sea en box o en casa, funcione súper bien. Entonces, hay 3 puntos fundamentales que el paciente siempre tiene que tener claro. Limpiar el rostro con un limpiador adecuado para él o para ella, que nunca, por ejemplo, le deje la piel tirante, que nunca sienta una sensación como de tirantez después de aplicarse el limpiador, que tiene que tener una hidratación para la piel, porque muchas veces el paciente dice, no, yo tomo harta agua, pero no. Tomar agua solamente no hidrata la piel. Entonces también es importante que ocupe alguna crema que sea acorde a las necesidades, a la textura que le gusta, no una textura tampoco tan densa para que el paciente no sienta tan pesada. Va a depender de los tipos de piel. gusto personal, ¿no? Exacto. Sensación. Sí, sobre todo, por ejemplo, con el bloqueador es una cosa que cuesta mucho a veces al paciente que encuentre como una textura que les gusta. Entonces ahí yo siempre les digo al paciente, cuando encuentran un bloqueador que les guste, manténgase y no ocupe lo que Piel, como el peluquero. porque muchas veces pasa de que dicen, no, es que lo encontré en oferta. No,
O sea, quédense con ese bloqueador porque el bloqueador es la parte más Pero importante. es verdad, y yo tengo que reconocer, a mí me pasó mucho que cambiaba de bloqueador porque me molestaba, sentía que la piel me quedaba muy como densa, no sé, rara. O pegajosa, el paciente siempre Sí, no, dice que me eso. carga o que me manchara la ropa. Pero también me pasaba mucho que me irritaba los ojos. Entonces siempre tenía como esa sensación de lagrimeo y no me ponía en el contorno. Exacto. Y el contorno Súper- es la piel más delgadita. Lo vemos directo con nuestros pacientes, ¿no? Cuando tomamos el escáner facial y nos aparece todo el contorno del ojo con un fotoenvejecimiento más acelerado, con esa piel mucho más dañada. Y cuéntanos, Maca, hablando de esto mismo, de la piel del contorno. ¿Es importante usar productos especiales para el contorno del ojo o eso es un mito? No, exacto que sí, porque al ser una piel diferente, sabemos que la piel del contorno de ojo es la más delgadita que tenemos en el rostro, por ende necesito ocupar ingredientes para ese tipo de piel. Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿desde qué edad yo debería empezar a ocupar un contorno de ojos? Para mí el contorno de ojos lo deberían empezar a ocupar sí o sí desde antes de los 25, antes que empiece. De los 20 años en Sí, adelante. de los 20 para antes que empiece a disminuir ese colágeno y elastina de nuestro rostro, porque si no, más adelante van a empezar a aparecer más rápido las líneas de expresión. Claramente con el contorno de ojo no las vamos a eliminar, Claro, claro. pero vamos a prevenir, vamos a hidratar esa zona y entonces así va a notar la piel mucho mejor en toda la zona del contorno de ojos. Oye, Maca, y una pregunta así confidencial. Veamos si yo responder. Sí, si tuviera que decirnos 3 contornos de ojo que los top 3. Sin conflicto de interés con marca, pero los 3 mejores contornos de ojo. Es que me interesa porque yo uso de cafeína, por ejemplo. Porque a veces amanezco como con el ojo un poquito. Sí, más inflamado y la cafeína te ayuda. Por ejemplo, de cafeína, el que más me gusta, vamos a decir marcas aquí, Sí, porque las personas tienen que saber que es el de Asia Cafeína, que es de Asia Skincare, es muy bueno. Lo venden, bueno, es una marca coreana y creo que aquí está en DBS. Lo venden sí, y es muy bueno. Y ese es solo contorno. Solo contorno. Es que eso es un punto importante porque en el contorno de ojos tú solo ocupas el contorno de ojos. No puedes ocupar los serum o las cremas. No, en esa zona va solo el contorno de ojos, nada más. Porque al ser una piel más delgadita, los ingredientes que vienen en el contorno de ojos vienen en un porcentaje específico para el contorno de ojos, para que no irrite. En cambio, los serum vienen con un porcentaje más alto, que muchas veces para la zona del contorno de ojos sí es un problema. Entonces, solamente contorno de ojos, o sea, se aplica solo el contorno de ojos en la zona. En esa zona. Oye, Maca, y dime una cosa, por ejemplo, ¿el contorno de ojo tú hablas solo abajo? No, O también párpado te inferior párpado y superior. O sea, y la parte de... Exacto, cuando tú te aplicas el contorno de ojos, no es solamente acá. El paciente siempre dice, no, si yo me aplico acá. No, es tanto párpado inferior como párpado superior. O sea, abarcas toda la zona del contorno de ojos y yo siempre también les digo que abarquen un poquitito más acá, porque esta zona también se empiezan a marcar las líneas de expresión. Por la movilidad muscular Exacto. excesiva. Entonces, toda esta zona, y por ejemplo en las mañanas, siempre más suavecito, pero en las noches tratar igual de hacer un drenaje linfático en toda esta zona para que no se acumule líquido y así en las mañanas no amanezcan con los ojos tan hinchados. Entonces, también hay que aprender cómo aplicar los productos, no es como llegar y aplicarlos. Claro. Por ejemplo, O sea, cantidad. al final podríamos hacer como un video para nuestros pacientes mostrando cómo se aplica el contorno de ojo. Aquí la doctora Skin que les puede enseñar cómo usarla. También las cantidades. Sí, también las cantidades. Oye, Maca, he visto también últimamente que aparecieron algunos bloqueadores solares o protectores de ojos, de contorno de ojo. Yo no sé. Sí, o sea, parece que eso es otra cosa que tú mencionaste anterior, de que a veces los bloqueadores irritan toda la zona del contorno de ojos. Entonces, por ejemplo, me gusta harto los bloqueadores en barra, no sé si los digo organizados. Ya, entonces en la zona de todo el color orbicular, te aplicas el de barra y después encima en crema. Porque eso hace, porque no suda tanto, a diferencia de los bloqueadores fluidos o los bloqueadores en crema. Entonces, estos bloqueadores en barra, como al ser toque seco, que son la mayoría toque seco, no va a pasar esto de que sientas como ardor.
en la zona del contorno ojo y funciona muy, muy bien. Va a quedar pendiente de acá que nos haga aquí a todos, nos muestres cómo se hacen estos masajes. Eso es una muy buena pregunta, porque muchas veces me dicen lo que tú comentaste, que arde el bloqueador alrededor de los ojos. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que ocupen estos bloqueadores en barra. ¿Los conoces? Los bloqueadores en barra. De hecho, yo uso. Ya, perfecto. Entonces tú primero te aplicas el bloqueador en barra en toda la zona del contorno. También superior. Exacto. Recordemos que tanto en el párpado inferior como en el superior debemos aplicar el bloqueador y después te aplicas el bloqueador en crema. Y ahí ya tenemos la fotoprotección para todo el rostro. Ojo que el bloqueador se retoca. No pueden solamente Mantienen el ojo, la parte articular. porque además muchas veces también me dicen, oye, pero si yo estoy todo el día encerrada en la casa, las pantallas, las luces, todo también transmite luz azul que finalmente puede... Exacto. Entonces hay que retocar el bloqueador. No, yo no soy tampoco tan estricta que digamos ya cada 2 horas, cada 3 horas. No, yo como que lo que digo, tengan su bloqueador ahí donde lo ven y así cada vez que lo ven, se lo retoca. Oye, Maca, hay una pregunta que me hacen muchísimo los pacientes. Por ejemplo, ya cuando tienen una rutina de skincare, que hoy día tenemos un montón de conocimiento, también las redes sociales, ¿cierto? Entonces, cuando ya tienen toda esta rutina de skincare, ¿cómo nosotros nos pasamos o nos acercamos a la medicina estética? Porque ya vemos que, claro, no Que hay te va a cosas eliminar la ya, arruga, no te va a exacto. aumentar la elasticidad. Muchas veces llegan a mí primero por la rutina de skincare. Entonces yo siempre les digo al paciente, ok, hagamos esta rutina, esperemos unos 3, 4 meses y ahí es importante que nosotros empecemos a trabajar más profundo. Y ahí es donde hacemos ya la evaluación de medicina estética. Oye, Maca, por ejemplo, nosotras que hacemos evaluaciones con escáner, que tenemos toda esta tecnología como para ir viendo un poco más dentro, ¿no?, de la piel. Si tuvieras que recomendarle a tus pacientes, sobre todo tú que haces tanta asesoría de dermocosmética, un tratamiento para partir entre los 20 y los 30 años, un tratamiento para partir de los 30 a los 40 y uno para más de 50. ¿Cuál sería el tratamiento que para ti es infaltable según tu criterio? O sea, ya desde los 20 a los 25. A los 30. Ya desde los 20 a los 30, o sea, sí o sí, si ya estamos entre 25 y 30, vamos a hablar también ya de, podemos ocupar una bioestimulación, ya podemos ocupar toxina también, si ya tenemos muy marcadas las líneas de expresión en toda la zona. Pero así, un tratamiento. Un tratamiento, es que difícil elegir porque tú sabes que tú entre tus 20 y todos tus 30, ¿cuál los es el puesto? pacientes son distintos. Entonces, no, para mí sí o sí, el tratamiento primero que se debería hacer un paciente, me gusta mucho la toxina. Ya. Toxina Con eso botulínica. partiría. Sí. Y un paciente sobre 30, de 30 a 40, Bioestimulación. Bioestimulación de colágeno y elastina y también reposición de tercio medio. O sea, como ver si es necesario ya O sea, ácido hialurónico, ácido hialurónico. estimulación del elágeno. Eso sería, pero es ¿Y difícil. para mayores de 50? Uy, vamos. Ahí te dejo borrar las niñas. ¿Y para mayores de 50? No, es que ahí tenemos que hacer ya un plan de tratamiento mucho más completo. Tenemos que trabajar en todas las capas de la piel. Entonces, no solamente tenemos que bioestimular colágeno, no solamente tenemos que trabajar reposición, sino que también tenemos que trabajar reestructurar. Yo creo que si hay un tratamiento para los mayores de 50 infaltable es ácido hialurónico. Sí. El que les va a cambiar. Exacto, porque eso es lo que también van a ver mucho más. O sea, inmediatamente lo van a ver y se van a notar el rostro distinto, no otra persona, pero se van a notar menos cansados. Entonces, eso inmediatamente al paciente lo hace sentir feliz. Bueno, Maca, con esta conversa que ha sido súper entretenida, súper educativa, que nos ha enseñado tantísimo, te lo agradezco mucho por ir a participar de este podcast, que en el fondo es un espacio para nuestros pacientes y para que se acerquen más a todo este aprendizaje de una manera sencilla, cotidiana, hasta con experiencias locales, ¿no? Como con toda Y es que hay tanta información en las redes sociales que muchas veces los pacientes se pierden. Entonces es súper importante que en vez de fijarse solamente como en lo que está en propaganda, sino que fijarse en lo que necesita. Dejarlos virales y ir a la ciencia. Exacto. Bueno, esa es la idea de este espacio, esa es la idea de Metamorfosis, este podcast que realmente quiere unir en todos estos capítulos que van a seguir de aquí en adelante la educación con la ciencia para nuestros pacientes, para nuestra comunidad que siempre nos acompaña.
Muchas gracias, Maca, y los dejo invitados a todos a los próximos capítulos que van a estar buenísimos, con invitadas excelentes, van a estar distintas doctoras conversando, y no solo doctoras, sino que también otras personas relacionadas al área de la salud para mejorar nuestro estilo de vida, para mejorar nuestra piel, para mejorar nuestro... Todo es un complemento. Y envejecer Necesitamos. con dignidad y estilo. Recuerden suscribirse, chicas y chicos, a YouTube y a Spotify. Nos vemos.